Vuelvo con más dudas. Estos vídeos creo que son interminables. Vamos a tener que hacer como un consultorio ya de dudas de repostería. Pero de verdad, que no os imagináis los miles, de verdad, los miles de mensajes que tengo con dudas que, bueno, espero poder ir resolviendo poco a poco. Aquí, vamos, aunque tenga que hacer 1 millón de vídeos, yo os contesto a todas. Bien, duda número 1 de hoy. ¿Cómo lograr que los bagels queden gomositos y no con costra como el pan normal? Bueno, pues, solución fácil. Ve mi receta de bagels que está en el canal. Básicamente el truco es que hay que hervirlos. Normalmente cuando se nos quedan como un pan es porque nos hemos saltado ese paso, porque es un rollo y entonces nos quedan duros. Así que muy importante el punto de hervirlos, que eso le da luego esa especie de gomosidad y que hace que muerdas y tengas que estirar ahí bien para hacer que se quede chicloso. Así que muy importante hervirlos y la receta la tienes en el canal, así que nada, que espero que te salgan genial, porque es que salen buenísimos, a mí me encantan. Si te salen bien me puedes mandar uno. Otra pregunta, ¿por qué en la ganache de chocolate me quedan grumos? Bueno, esto suele ser porque o bien el chocolate no estaba muy finamente troceado, o bien la nata no estaba suficientemente caliente y cuando has mezclado, pues no se ha fundido del todo el chocolate. Esto es muy sencillo, nosotros echamos en los trozos de chocolate, echamos la nata hirviendo y vamos removiendo y claro, si no ha cogido suficiente temperatura la nata o si los trozos de chocolate eran enormes, pues entonces no se deshace del todo y nos quedan grumos. Bueno, un truquillo es darle un toquecito en el microondas y remover más para que se deshagan por completo. Y de esa forma pues solemos tener menos problemas, pero la verdad el truco es cortar el chocolate muy chiquitito o usar gotas de chocolate fáciles de fundir, que se venden ya el chocolate en gotas y con eso seguro que te queda perfecto. Otra pregunta que además es interesante es, ¿los donuts con masa elevada se podrían hacer al horno? Sí, los donuts que van fermentados también se pueden hornear. Tienes mi receta de donuts fritos en el canal también y después simplemente si los quieres hornear pues a 180 grados hasta que estén doraditos y perfectos, un poquito más sanos. Otra pregunta, ¿por qué tenemos que tamizar siempre la harina? Bueno, no hace falta tamizarla siempre. Ya si vais siguiéndome vais a ver que hay algunas veces que me lo salto. Por ejemplo, para hacer pan no hace falta tamizar. Para hacer galletas, salvo que lleven cacao, no hace falta tamizar. No sé, hay más veces que no hace falta tamizar. Pero principalmente tamizamos por 2 razones. Uno, si hay algún tipo de impulsor o levadura química, etcétera, para que se reparta bien por toda la harina y no tengamos luego unos cupcakes que suben así y unos que se quedan bajitos. Y luego también es muy importante porque la harina, sobre todo si vivís en algún lugar que tenga bastante humedad, se apelmaza mucho y aparte de dejarnos grumos, queda más pesada. Cuando tamizamos, aireamos la harina y nos quedan unos bizcochos más esponjosos, así que merece la pena. Es un rollo, pero bueno, si tenéis peques en casa es la tarea perfecta para dejarles que tamicen ellos y os olvidáis. Otra pregunta, ¿cómo saber que te has pasado de fermentación en una masa? Pues bueno, lamentablemente normalmente se sabe ya prácticamente cuando está en el horno, cuando ves que tu pan en vez de crecer o el roscón en vez de subir se queda como plano o no tiene fuerza. Incluso en el pan a veces cuando lo sacamos, si lo habéis tenido levando en una cesta o en un bol, pues cuando le dais la vuelta y lo ponéis sobre la bandeja, pues si en vez de mantener la forma se achata, nos hemos pasado. No tiene solución, así que si nos hemos pasado, nos hemos pasado. Pues nada, o se hornea o se come luego o decís que no era un roscón, que era una rosca o lo que sea, pero no tiene mucha solución. Si os pasa sobre todo mucho control de la temperatura, sobre todo temperatura ambiente, suele pasar cuando estamos acostumbrados a hacer una receta en invierno y la hacemos en verano y como hay 10 grados más en la cocina o 15 grados más, pues las cosas fermentan mucho más rápido. Así que siempre atentos y vigilando las masas cómo fermentan, que enseguida se pasan, hay que tener cuidado. Otra pregunta interesante es ¿cómo hacer que el frosting de queso dure más en verano para llevarlo de un sitio a otro? Bueno, pues tiene difícil solución. Una opción sería usar algún tipo de manteca vegetal tipo Crisco similar en vez de mantequilla. No la recomiendo porque la verdad que el sabor no es el mismo. Entonces, pues la única solución suele ser congelar aquello que quieres mover del sitio A al B y llevarlo lo más frío posible. Es decir, por ejemplo, yo si tengo que mover una Red Velvet en verano, pues lo que hago es antes de llevarla al sitio que sea, la meto 1 hora en el congelador o similar y ya me la llevo al otro lado, entonces que salga bien frío del punto A y para llegar al punto B lo más frío posible. Y luego siempre mantener en la nevera hasta casi el momento de comer, si luego va a estar en un sitio con mucha temperatura. Nunca ponerla al sol y no tiene mucha más solución. Una pregunta muy interesante, ¿por qué se me baja el bizcocho después del tiempo de receta al sacarlo del horno? Bueno, pues porque está poco hecho. Esto sí que no tiene, no tiene misterio. ¿Por qué? ¿Por qué si sigues la receta no te hace caso el bizcocho y se hunde? Bueno, pues pasa porque es que las recetas, cada persona que las hace con su horno.
Y el mundo de los hornos es variopinto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor en esa persona el horno a 180 tiene una determinada potencia, alcanza una determinada temperatura y cuando tú lo haces en tu casa, pues el horno ya es porque sea más nuevo o más viejo o porque sea con vapor, sin vapor, con aire, sin aire, de gas, lo que sea, pues resulta que hay hornos que calientan menos. O muchas veces pasa simplemente que habéis puesto el bizcocho más arriba, más abajo, que estaba bien precalentado, mal precalentado, entonces siempre. Por mucho que diga la receta, antes de sacar el bizcocho, pinchamos para ver si está hecho, comprobamos que está hecho, yo compruebo con la mano, pero comprobamos que está hecho y no nos fiemos únicamente de lo que ponga la receta, porque muchas veces, incluso a mí me ha pasado, pasa mucho con los panes, si el libro es un panadero que trabaja normalmente con hornos que sean industriales, pues luego los tiempos y las temperaturas no tienen nada que ver con lo que hacemos en casa. Con lo cual, siempre nos ajustamos a nuestro horno, comprobamos muy bien antes de sacar el bizcocho, porque si se hunde cuando lo saco del horno es que le faltaba cocción. ¡Otra duda! Cuando bato mantequilla con azúcar y después añado huevos, a veces se me corta la mezcla. Muy típico. Dos razones habituales. La primera, tenemos la mantequilla a temperatura ambiente, mezclamos con el azúcar y vamos a la nevera, sacamos los huevos y los echamos fríos. Y entonces se convierte, no es que se corte, es que se hace como un contraste térmico que hace que la mantequilla, que está prácticamente fundida, muy blanda, de repente le entra el huevo frío y se queda como a grumos, ¿vale? Lo único que habéis hecho ha sido que habéis enfriado la mantequilla con los huevos y por eso le ha pasado eso. Normalmente cuando añadimos la cucharada de harina, la primera cucharada de harina o las 2 cucharadas de harina o empezamos a añadir harina, se soluciona. Y luego otra razón que a veces pasa es si estamos mezclando y añadimos los huevos todos de golpe en una receta que lleva mucho huevo y poca mantequilla, por ejemplo, y entonces se nos hace como una especie de cosa rara. Entonces siempre importante, vamos a incorporar los huevos uno a uno, con calma y viendo que está bien integrado el anterior antes de añadir el siguiente. Pero ya os digo que de normal todo esto cuando añadimos la harina se suele solucionar. De nuevo, una buena pregunta es ¿por qué se me bajan los bizcochos si los tengo 180 grados 60 minutos? Bueno, pues porque claro, depende del tamaño del bizcocho, del tamaño del molde, de la receta, depende de mil variantes. Así que como os decía en la respuesta anterior, siempre antes de sacar del horno, más que guiarte por el tiempo que lo tienes o por la receta lo que te pide, siempre pinchamos y vemos si está hecho. Ojo, lo que os digo siempre, cuando hacemos bizcochos que son muy altos, ojo con hornear toda la masa a la vez. Yo suelo recomendar que para bizcochos, para tartas que van a ir con bizcochos por capas, siempre horneamos las capas por separado, como mínimo, dividid la masa en dos, horneéis primero la mitad y luego la otra mitad y de verdad que eso os va a solucionar mucho la vida. Los tiempos de horneador se reducen, las masas quedan más planas y nos queda más jugoso el bizcocho porque está menos tiempo en el horno. Así que si podéis hacerlo así, más cómodo y menos quebraderos de cabeza de bizcochos que se venden. Bueno, pues estas han sido las respuestas por hoy. Volveré. ¿Quién lo decía? Terminator, volveré.